Mujeres de Fe es un programa producido por Guadalupe Radio y conducido por 5 mujeres talentosas desde Guadalajara, México, quienes cada día tienen para ti un consejo para que seas una mujer luchadora, esforzada y amorosa. ¿Cómo puedo yo educar en casa hijos misericordiosos? ¿Cómo puedo educar en casa hijos que sean empáticos, que sean generosos? Y en una generación en la que, pues, como ustedes saben, si hay algo que predomina inmensamente es el individualismo. Entonces, en una sociedad en donde lo que predomina es primero yo y los demás después de mí, entonces es complicado en muchas ocasiones educar en estas virtudes. Pero, ¿cómo hago para que mi hijo o mi hija pueda ser generoso, pueda ser misericordioso, y no nada más que lo sea como una tarea, sino que lo sea desde el corazón, que sea realmente algo que le agrade, algo que disfrute? Bueno, pues primero que nada te voy a recordar algo que en alguna ocasión he comentado por aquí, y es ¿cómo hago yo para que en mi casa o con mi familia, con mis hijos, practiquen algún valor en particular o alguna virtud en particular? Y entonces te voy a recordar, para que a ti te agrade, quieras seguir un valor, primero lo tienes que conocer. Ahora, la diferencia entre valor y virtud está en que la virtud es un hábito. La virtud es algo que nosotros practicamos en el día a día y la vamos convirtiendo en un hábito. Esa es la virtud. Y el valor es mucho más un concepto, una imagen mental que nosotros tenemos en jerarquía de, bueno, ¿qué es lo más importante para mí? Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, nuestros valores, por decir, el valor de la fe, el valor de la honestidad, el valor de la fidelidad, están ahí en nuestra mente, sin embargo, no sabemos cómo llevarlos a cabo en casa. Entonces, primero que nada, quiero hacer esta aclaración. Ya hecha esta aclaración, decirte también, recuerda que para que yo convierta un valor en un hábito, constantemente lo está haciendo, entonces, primero que nada, yo tengo que conocer ese valor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el valor de la castidad es el valor que se me viene en este momento. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, en muchos de los temas, de los cursos que yo doy, es el cómo educo en este valor de la castidad, en que vale la pena esperar, que vale la pena esperar para que al momento adecuado, en fin, ¿cómo hago yo? Bueno, primero que nada, pues mis hijos tienen que conocer el valor de la castidad, ¿no? ¿Por qué es importante? Entonces, hablar de esto. O tal vez te resulta más fácil si te lo digo, por ejemplo, con el valor de la honestidad, ¿sí? ¿Por qué es importante ser honesto en un mundo en el que parece que la deshonestidad está en todos lados y que el que solamente aquí en México hay incluso un dicho muy triste que dice que el que no tranza no avanza? ¿Qué quiere decir? Que el que no hace trampa no avanza. Y creo que es un dicho bastante equivocado, porque yo creo fielmente en el valor de la honestidad y creo que cuando somos honestos con los demás y con nosotros mismos, entonces la cosecha es mucho más del que tranza, ¿no? Pero volviendo a cómo hago mío un valor. Bueno, entonces primero se conoce el valor a través de mi casa, de por qué vale la pena ser honesto, etcétera, etcétera. Entonces me comprometo con él. Me doy cuenta que vale la pena ser honesto. Y una vez que me comprometo con él, entonces de alguna forma diseño mi vida en torno a él. Es decir, en todo el trabajo que yo hago, sé que voy a ser honesto y que quiero ser honesto. La honestidad. Entonces, porque primero conocí el valor, ¿sí?
después de conocer el valor, lo hice mío y hago mi vida en torno a este valor. De esta forma, y ya ha quedado bien claro, entonces también podemos hablar de misericordia y de generosidad. ¿Y qué quiere decir o qué significa ayudar a mis hijos a ser misericordiosos, a ser generosos? Bueno, primero que nada se va a requerir de un factor y es de comprensión. ¿Cómo puedo ser yo generoso si no comprendo lo que le está pasando al otro? Entonces sería una generosidad, digamos que un poco falsa. ¿Por qué? Porque no me importa lo que le está pasando, pero simplemente le doy, por decir, le doy dinero, le doy algo, le soluciono una situación en ese momento, pero en realidad no me importa lo que está pasando con ellos. Entonces aquí perdemos el valor de la empatía. Y para educar hijos misericordiosos, primero que nada, tendrían que ser empáticos y comprensivos. ¿Y qué es la comprensión? Bueno, la comprensión es una virtud. Es decir, la persona dices, es que es muy comprensiva, es porque todos los días practica y tiene esa habilidad de ser. Es comprensiva. ¿Y qué quiere decir que comprende? Quiere decir que reconoce, por ejemplo, que reconoce los distintos factores que influyen en qué, en los sentimientos de una persona, en el comportamiento de una persona, pero profundiza en estos factores, en lo que significa cada factor y en cómo se relacionan las cosas que están pasándole a estas personas. Y entonces ayuda al otro ¿a qué? A estar bien dentro de su realidad. ¿Por qué? Porque comprende lo que le está pasando. Entonces, dicho de otra forma, es la facultad de entender los problemas, los comportamientos, las decisiones y las miserias del prójimo, ¿sí? Tratando de captar las razones o el por qué las están viviendo. Bueno, esto fue primero hablar de misericordia, virtudes y valores, y vamos a enseñarnos el día de hoy cómo educar hijos en misericordia y en generosidad. Para continuar aprendiendo de este programa, descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo, registra tus datos de manera sencilla y continúa creciendo con nuestros contenidos para ser una mujer de fe.